La noche del 2 de diciembre del 2018 fue la última vez que vieron a mi hijo Jesús Ramón Martínez Delgado. Él estaba en su negocio aquí en Hermosillo, cuando dos policías llegaron en su patrulla, en una camioneta que lo seguía, lo subieron. Y ese fue el comienzo de otra vida. Comencé entonces una búsqueda sin descanso, primero por hospitales, en comandancias, en reclusorios, hasta en otros municipios cercanos. Al no tener resultados, empecé a buscarlo en fosas clandestinas, un lugar al que ninguna madre debería de acudir a buscar a sus hijos por ningún motivo. Mi historia es solo una, porque al igual que yo, hay miles de familias buscando a sus familiares, hermanos, padres, esposos. Escuchen estas cifras. De acuerdo a los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, ente que depende de la Secretaría de Gobernación, en México existen más de 94,818 personas, de las cuales no se sabe su paradero a ciencia cierta. ¿Imaginan ustedes esta angustia día y noche de todas estas familias por no conocer el paradero de su familia? ¿Imaginan lo que es tener que asumir el trabajo de búsqueda nosotros mismos, porque sabemos que la autoridad no puede, no quiere o no tiene la capacidad para atender a tantas familias? ¿Se imaginan? Cuando mi hijo desapareció, le prometí que lo iba a encontrar, que lo iba a regresar a casa. Fue después de no encontrar respuestas que me sumé a los colectivos ya establecidos aquí en Sonora. Tiempo después fundé el mío, Buscadoras por la Paz Sonora. La mayoría de las veces nos enteramos de la ubicación de las fosas donde están enterrados los cuerpos por llamadas anónimas. Vamos a lugares armadas con pico, pala y una varilla. Vamos a donde sea, al campo, al monte, incluso a casas. Aquí el clima es extremo. A veces el calor supera los 50 grados y vemos cómo el vapor sale de la tierra, y otras veces un frío que nos congela. Pero nada nos detiene. Es más grande el amor que tenemos por nuestros hijos que la dureza del clima, el hambre o el miedo. En Sonora la cifra de desaparecidos no es muy honrosa. Los datos públicos nos hablan de 4,214, números respaldados por las denuncias que los familiares interponen a la agencia del Ministerio Público. Con seguridad les puedo decir que el número debe ser mucho mayor, no solo aquí, sino a nivel nacional, en un país en el que desaparecen 23 personas diarias. Y nosotros, en la página de Facebook, al menos 5 desapariciones diarias recibimos. Cuando se llevaron a mi hijo, para mí inició un verdadero viacrucis, en el que además me debía someter a la inacción de las autoridades. Recuerdo perfecto cómo en la policía estatal me dijeron que me iban a ayudar, especialmente porque fueron ellos los que se la llevaron. De esto que les digo, hay testigos, incluso un video de una cámara de circuito cerrado. A él lo subieron a una camioneta blanca y nadie volvió a verlo vivo. A mi hijo lo encontré yo 2 años después de su desaparición. Estaba en una fosa clandestina al sur de la ciudad. Las condiciones en que lo encontré, puedo asegurarles que no se las merecía. Yo misma cavé su fosa. Inmediatamente supe que era mi hijo. Lo reconocí por los brackets y una muela que le estaba molestando, que parecía que lo estaba viendo, y sus chinos, porque tenía su pelo chino. Todavía lo tenía después de 2 años, tenía sus pelitos ahí chinos, y lo reconocí inmediatamente. Fue un momento muy difícil, pero al fin había encontrado a mi hijo y podía decirle: promesa cumplida. Estos 2 años comprendí que lo que más debe unirnos a quienes hemos sido víctimas de un hecho como este debe ser la empatía por el dolor ajeno. Pero el mismo sentimiento debe reinar
por parte de quienes por fortuna no han sufrido en carne propia algo como esto. En este tiempo me he preguntado por qué la comunidad internacional no reacciona con más indignación ante los miles de muertos y desaparecidos de México. A nivel mundial, México se ubica en el lugar número 10 como uno de los países con mayores desapariciones de acuerdo a datos de la ONU. Muchos nos critican porque hacemos transmisiones en vivo en redes sociales de nuestras búsquedas. Las imágenes que se ven son muy fuertes y nos dicen que somos amarillistas, pero es la realidad que estamos viviendo. No es de Dios que nosotros tengamos que sacar a nuestros hijos de esos lugares tan feos, de esos hoyos que incluso a veces ponen a acabar a la misma persona que van a matar. Si hacemos los videos es porque queremos que la gente vea nuestra labor, lo que estamos pasando. A nadie le gusta. A mí no me gusta estar cavando fosas clandestinas, pero es la realidad de México. Los que se indignan por ver un video, mejor que se indignen con las personas que matan a otros y con las autoridades que no hacen su trabajo. A nosotros no nos correspondería, con todo y el dolor que cargamos, estar sacando a nuestros hijos de ahí, de esos sitios tan horribles y en las condiciones en las que nos encontramos. Sabemos que la mayoría de los desaparecidos los vamos a encontrar muertos. Es muy raro que regresen vivos y a estas alturas encontrar sus cadáveres, la verdad que es un privilegio. Además, las víctimas y sus familias son revictimizadas. Es muy común que digan que si los matan es que porque andaban en algo malo, que andaban de una manera u otra ligadas al narcotráfico. Y eso es una vil mentira. Yo conozco a muchos que han sido llevados y que eran totalmente inocentes. Hay de todo, hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños. Y de los que hicieron algo malo, pues que los castiguen conforme a derecho, no que nos pongan a las familias a vivir este infierno que vivimos. ¿Y cómo es que llegamos a esto? En Sonora existimos 13 colectivos de búsqueda. Desde que empecé a buscar a mi hijo, ya hace casi 3 años, he regresado a casa 312 cuerpos que yo misma he sacado de las fosas clandestinas. La realidad es que en nuestro país estamos sometidos los familiares de las víctimas a la total inacción de las autoridades. Le apuestan al olvido, no hay presupuesto, no hay empatía, ni voluntad por mejorar esta situación. Por eso yo siempre supe que si yo no encontraba a mi hijo, nadie lo iba a hacer. Esta misma falta de voluntad de las autoridades es replicada en los servicios médicos forenses, en donde está la segunda desaparición. La prueba es que en México existen más de 31,000 cuerpos sin identificar y 6 de cada 6 cuerpos se encuentran enterrados en una fosa común. Se trata de una verdadera crisis forense. Cuando mi hijo se lo llevaron, él tenía 34 años, era alegre, le encantaba bailar y la música. Él tenía 3 hijos. La más pequeña de 6 años es quien ha sufrido más la ausencia. Me preguntaba, abuela, ¿por qué tardaste tanto en encontrar a mi papá? Me rompió el alma escuchar esas palabras de mi niña. ¿Cuántas personas sufren por no encontrar a su familiar diariamente? Por eso no podemos detenernos. Por eso no me detuve al encontrar a mi hijo. Pero, ¿qué está dispuesto a hacer el gobierno por ayudarnos? ¿O cuál es el papel de ellos? En Sonora existe la Ley General de Detención a Víctimas, inaplicable prácticamente. Esta ley en su artículo 31 establece cómo el gobierno de Sonora debería hacerse cargo de los gastos funerarios, ayudando así a las víctimas indirectas de hechos como las desapariciones. ¿Ustedes creen que lo hacen? No lo hacen. También el gobierno federal otorga apoyos variados a familiares de desaparecidos, hasta por monto de 6,000 pesos. ¿Imaginan ustedes si esos recursos se les otorgara a los familiares de los 94,000 desaparecidos? Deberían desembolsar recursos mensuales superiores a los 564 millones de pesos. Tal vez solo así desaparecería este grave problema. Debemos exigir a las autoridades alzar la voz para que hagan su trabajo,
No todos estamos exentos de ser víctimas de algo así. Nosotros somos la voz de quienes ya no pueden hablar, pero no podemos solas. Necesitamos de políticas públicas que contribuyan a nuestra labor, que las desapariciones disminuyan y que el gobierno no siga haciendo caso omiso de esta grave problemática social. La búsqueda sigue, todavía son muchos desaparecidos. Muchísimas gracias.